Mariano es nacido en Bahía Blanca, médico veterinario, recibido en la Universidad de La Plata y finalizó su maestría de la unidad integrada INTA Balcarce en el año 2008. Tiene un magisterio en producción animal en la Universidad de INTA Balcarce, un PhD en el Animal Science en la Universidad de Clemson, Estados Unidos. Trabaja en el área de producción animal, abocado fundamentalmente a los temas de bienestar animal, calidad de carne y nutrición en rumiantes. En bienestar animal ha publicado trabajos de revisión acerca del transporte de hacienda y ha evaluado el efecto del estrés perifaena sobre parámetros plasmáticos. Además, ha evaluado el efecto del estrés agudo sobre la calidad de carne. Ha realizado numerosos ensayos en nutrición en bovinos. Actualmente coordinador del Proyecto Nacional de Alimentación de Rumiantes de Carne del INTA. Bienvenido y adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, como decían, bueno, esta charla estaba originalmente pensada y planeada y fue diseñada por gente de Cuenca del Salado, que por circunstancias de salud no se pudieron presentar, y ayer, medio de urgencia, nos contactaron a ver si alguien podía cubrir esa vacancia. Y bueno, tomamos el desafío porque realmente una vez que tuvimos la charla, que yo la recibí, me pareció que hay información interesante y que era una pena no poder compartirla. Hay un montón de información contenida por ensayos experimentales y hay un buen mensaje en la charla, pero lógicamente la aclaración que tengo que hacer es que esta charla no la diseñé yo y quizás puede haber algún detalle en los experimentos en particular que yo puedo no conocer, pero que en definitiva los datos son muy claros y la información está totalmente, perfectamente procesable y explicable. Entonces, como decía, la charla es estrategias nutricionales y reproductivas en rodeos de cría y en particular enfocado en dos aspectos: la importancia de la nutrición en parámetros reproductivos y también con un costado importante en lo que es la importancia de la nutrición durante la gestación y el impacto que esa nutrición del vientre tiene posteriormente en la performance productiva de su descendencia, de sus hijos, tanto en lo que es performance productiva por sí misma como performance reproductiva en el caso de las hembras. Entonces, el mensaje que los que diagramaron la charla querían dar es: fíjense ustedes lo que está pasando con el stock de vacas en la provincia de La Pampa. Después de esa fuerte caída que tuvimos, entre otras cosas por cuestiones climáticas, después de 2008, se observa que a partir de 2010 hay una tendencia estable a la recuperación del stock. Y fíjense que estamos llegando hoy, en 2016 o 2017, a una situación similar respecto de las cargas que tienen nuestros sistemas en la provincia, similar a la que teníamos en 2008. Entonces, el llamado, la alerta en ese sentido es, bueno, recordemos esta situación, recordemos la sequía, recordemos la vulnerabilidad que tienen nuestros sistemas y pensemos si en este caso estamos mejor preparados para afrontar un desafío de esas características. Por otro lado, en el mismo sentido, fíjense lo que ha pasado con la relación vaquillón a vaca, ¿sí? Relación vaquillón a vaca, esto es porcentual. Una situación más o menos normal, estable, de reposición está alrededor del 30%. Y lo que ha ocurrido también en esos años, fíjense cómo aumentó la relación vaquillón a vaca, lo cual es una situación normal en el momento en que, una situación muy racional en el momento que el productor empieza a descargarse de hacienda. Se va descargando de los vientres más, con dentición más avanzada y retiene en la medida de lo posible lo más joven. Entonces, paradójicamente, tal vez hubo un aumento en la relación vaquillón a vaca y luego comenzó a estabilizarse llegando a números normales. Pero fíjense, de 2015 en adelante y hacia 2016 y 2017, cómo aumenta nuevamente la retención de vaquillonas. Entonces, evidentemente, estas dos figuras juntas nos están indicando que hay una recuperación en el stock de vacas, en el stock de vientres en la provincia, y que esa tendencia es hacia un aumento sostenido hacia el 2018. Es decir, que estamos evidentemente llegando a una situación donde nuestros campos vuelven a estar cargados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estamos haciendo las inversiones o tomando las decisiones de manejo en lo que es generación de reservas, utilización además para decir, suplementación estratégica,
inversión en pasturas perennes, digamos, estamos tomando decisiones que nos permitan reducir la vulnerabilidad de nuestros sistemas a los cambios climáticos, porque todo esto puede tener un impacto, y eso es lo que va a versar la charla, en lo que puede ser después la performance reproductiva y productiva de nuestros rodeos. Entonces, ellos tenían intención de mostrar cuál es su sistema de monitoreo que hacen en Cuenca del Salado. Ellos hacen unas visitas anuales, 2 visitas anuales, a unos 80 campos de la Cuenca del Salado, donde hacen relevamiento de condición corporal o estado corporal en los vientres. Básicamente, el más importante para ellos es el relevamiento de condición corporal al parto, el cual consideran crítico como determinante de la performance reproductiva de esas vaquillonas. Entonces, fíjense estos datos. Acá ustedes tienen los diferentes años. Las barras verdes son vacas que están por encima de 2,5. Sí, 2,5 en condición corporal en una escala de 1 a 5, ¿no? Si usted lo quiere llevar a la escala de 1 a 9, capaz que alguno está familiarizado con esa, es básicamente decir un 5, un 6. Y fíjense, variando los años, ellos me decían, el promedio total de esto les daba que solo un 44% de los vientres estaban por encima de condición corporal 3, que es considerada la condición corporal crítica o deseable al parto, para tener después una buena performance durante el servicio y aún durante la lactancia, y para garantizar un buen crecimiento del ternero. Solo un 44% en promedio. Y después tienen un grupo de vacas que están en 2,5 y un porcentaje que no es despreciable de vacas que están incluso por debajo de 2,5. Entonces, evidentemente, acá hay decisiones que tomar, y esto tiene un impacto general en lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la importancia entonces de ese estado corporal o de la condición corporal al parto? Bueno, esto creo que todo el mundo lo tiene claro. Condiciona la duración del puerperio, es decir, condiciona el tiempo en que el animal, o el vientre, luego del parto, es capaz de reiniciar su actividad cíclica reproductiva y quedar en condiciones de preñarse. Es decir, hay una involución uterina, hay un inicio de ciclo y de ondas foliculares, que son las que disponen que el animal pueda o no quedar preñado en un plazo más o menos breve. Eso condiciona lógicamente el porcentaje de preñez, porque animales que entran más tarde o que tienen puerperios más largos son los que a veces llegan a alzarse avanzado del servicio, y son los que en muchos casos pierden preñeces. Pero también tiene un impacto en las proporciones de esas preñeces o de las pariciones posteriores, porque reducen la proporción de animales que son preñados en cabeza o que tienen pariciones en cabeza de aparición, y aumentan las proporciones del cuerpo y cola, y eso después tiene un impacto, obviamente, si ustedes trabajan a fecha fija en el peso del destete, o si trabajan sobre un peso de destete fijo, en los tiempos en los cuales se producen los destetes, avanzando ese destete hacia el otoño, inclusive principios de invierno, que puede tener un impacto negativo después en la recuperación de reservas de la vaca. Pero por otro lado, y esto creo que es bastante novedoso, y creo que es lo más novedoso que tiene esta charla, es que tiene además esa subnutrición durante la gestación un impacto en el desarrollo posterior del ternero. Es decir, no es la aptitud productiva de ese ternero no es indiferente a lo que le haya pasado a ese vientre durante la gestación. Esto se ha llamado programación fetal, es un término que quizás para algunos de ustedes sea nuevo, y es un término relativamente nuevo en el mundo. En este sentido, yo creo que INTA ha tenido una rapidez de reflejos y una lucidez importante de parte del programa de producción animal de abordar este tema, que es un tema nuevo, y que además cambia un poco los paradigmas de lo que nosotros hemos venido recibiendo, digo los profesionales, pero también los productores, durante muchos años, donde por ahí teníamos el concepto y teníamos inclusive bibliografía que lo avalaba, de que bueno, el vientre podía restringirse, tener una nutrición moderada, y poníamos toda la energía en hacer la recuperación de reservas durante la primavera. Y hoy ese concepto se está revisando, porque realmente lo que se está viendo es que no es ese animal, esa vaquillona o ese novillo que después nace de esas madres restringidas, tiene un efecto y tiene un impedimento de alcanzar sus potenciales por la nutrición que tuvo la madre durante la gestación. Pero empecemos por lo que es información más conocida del efecto de la condición corporal al parto sobre performance reproductiva. Ellos aquí lo que hicieron es dividir rodeos en dos categorías.
vacas que estaban por encima de 3 como condición corporal al parto, que es la que ellos consideran la bisagra o el punto crítico, y vacas que estaban por debajo de 3. Y a su vez, en ambos grupos, evaluaron cuál era el balance energético, o digamos, si la vaca ganaba o perdía peso o mantenía peso durante la lactancia. Ustedes saben que la lactancia es un momento crítico porque es un momento en el cual los requerimientos nutricionales de la vaca se disparan, porque esa movilización de energía que produce la leche tiene un efecto muy grande en la movilización de reservas, y eso lo conoce cualquiera, es decir, cómo cuesta recuperar reservas una vez que la vaca está con el ternero al pie. Pero sin embargo, bueno, acá lo que pueden ver es que los animales que llegaron con condición 3 fueron relativamente indiferentes al plano nutricional posterior al parto, es decir, inclusive aquellas que perdían peso, así que estaban en un balance energético negativo, lograban porcentajes de preñez similares a las que ganaban peso. Es decir, que evidentemente esas reservas acumuladas por la vaca que le permitían llegar con buena condición al parto eran suficientes para que la vaca tuviese energía para amamantar el ternero y mantener una actividad ovárica cíclica y tener puerperios relativamente cortos. Sin embargo, en las vacas que estaban por debajo de 3, ahí sí había un efecto muy importante del balance energético posparto, es decir, de si ganaba o perdía peso una vez que estaba con el ternero al pie. Fíjense que las vacas que tuvieron un balance positivo, que ganaron peso, alcanzaron porcentajes de preñez del 91%, pero aquellas que estaban con un balance negativo y que venían con mala condición corporal, tuvieron un número significativamente bajo. Quizás este 85 a nosotros no nos parece tan dramático, no es un número para volverse loco, pero él me decía, porque yo hablé con el autor de la charla, y él me decía, lo que pasa es que fueron años buenos, ¿no? Fueron años en que no era una situación catastrófica, pero esta tendencia o esta línea se podría acentuar mucho más si realmente, cuando hablamos de balance energético negativo, estamos hablando de algo más grave, ¿no? Porque acá ellos definen ese negativo como la pérdida de 0.3 puntos de estado corporal, pero sabemos que puede ser peor, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen como estrategia de manejo es hacer una evaluación por ultrasonografía de la situación reproductiva previa al servicio en situaciones críticas, ¿sí? Para establecer si la vaca está ciclando, que es cuando aparece el cuerpo lúteo, o si efectivamente está en anestro, que es cuando o bien no hay desarrollo folicular o el desarrollo folicular es insuficiente para generar ovocitos viables, ¿no? o ondas foliculares completas. Entonces, la estrategia que ellos proponen, y que me parece interesante, bueno, aquellas vacas que llegan con condición corporal superior a 3 van directamente a servicio, no necesitan ninguna evaluación adicional. Pero aquellas que llegan con menos de 3, en ese caso sí se hace una evaluación por ultrasonografía, por ecografía transrectal, que también se podría hacer por tacto rectal. Lo que pasa que tiene algunos riesgos, la manipulación, digamos, hay veterinarios que son capaces de hacerlo y lo han hecho siempre, detectar la presencia del cuerpo lúteo, detectar la presencia de folículos vigorosos y grandes, o bien detectar ovarios anéstricos, bueno, ovarios que no están ciclando normalmente. En las vacas que estaban por debajo de 3 hacían esa evaluación por ecografía. Aquellas que presentaban cuerpo lúteo se consideraban cíclicas e ingresaban al servicio directamente. Esto se hace... Bueno, sigo, espera un segundo. Y después tenían vacas en anestro superficial o en anestro profundo. En definitiva, vacas en anestro. Esas vacas en anestro exigían una serie de estrategias para garantizar el reinicio de la actividad folicular antes del servicio o de la inseminación. Ellos lo que me decían es, bueno, ¿esto cuándo se hace?, les preguntaba yo. Bueno, lo antes posible luego del parto. O sea, lo antes posible para tener una idea temprana para tomar medidas rápidamente. Y no hacer esto 15 días antes de echar los toros, porque por ahí no tenemos tiempo de tomar medidas correctivas si nos encontramos con que un alto porcentaje del rodeo se encuentra en esta situación. Entonces las estrategias que ellos proponían, o las alternativas, seguramente para muchos de ustedes también son conocidas. Es decir, una que ellos la descartaban porque realmente es una estrategia que son más los problemas que acarrea que las ventajas que podría dar, que es el destete temporario, es decir, sacar el ternero 48-72 horas, pero eso tiene un escasísimo impacto, porque sacarle 48-72 horas a un ternero a una vaca posiblemente no le afecte, no tenga la duración y la intensidad como para cambiar el balance energético realmente.
Y por otro lado, como todo el mundo sabe, la situación estresante que implica, no solamente para el ternero, pero también para la vaca, es estrés temporario en esas horas críticas post-destete. Entonces ellos descartaban esta estrategia, la mencionaban, pero la descartaban. Se abocaban y daban como estrategias de creciente complejidad, pero también necesarias en situaciones más críticas, el enlatado, los tratamientos hormonales y el destete precoz. El enlatado, seguramente lo conocen, son esas mochetas plásticas, se llaman enlatado porque hace muchos años se ponían efectivamente latas, y se ponen esas mochetas plásticas que no le permiten al animal mamar. Tiene la ventaja de que no hay que andar haciendo, o sea, se puede hacer inclusive en el momento de la ultrasonografía, donde se evalúa las vacas, si se tiene identificado el ternero, ponerle la lata o ponerle la mocheta, y entonces ese ternero por 10 o 14 días no tiene la capacidad de mamar, y ahí sí, ese tiempo es suficiente para que haya una reversión del estatus de reservas de la vaca, porque de repente deja de tener esa demanda de grasa, proteína y energía que tiene la leche, porque esa es la verdadera clave del asunto. La leche, sobre todo en nuestros rodeos de cría, es muy difícil saber cuánto produce de leche una vaca de cría. Realmente es una cuestión muy difícil de dilucidar en todo el mundo, no solamente nosotros en INTA que nos cuesta, sino que efectivamente es muy difícil saber. Por más que yo ordeñe una vaca de cría y quiera tener una estimación, es muy difícil saber porque no sabemos realmente cuánto saca el ternero en sus mamadas diarias, que son varias y alternadas en el tiempo. Es muy difícil emular eso, pero lo que sí sabemos es que es una fuente de una demanda de energía muy grande, y entonces el enlatado es una estrategia. Otra estrategia son los tratamientos hormonales, pero atención, los tratamientos hormonales no son capaces de revertir una situación nutricional, son dos cosas aparte. Es como darle un empujoncito a algo para iniciar la ciclicidad, y pueden inclusive obtener un cero farmacológico, porque estos tratamientos hormonales son básicamente y casi idénticos a los protocolos de IATF, es decir, benzoato de estradiol o estradiol al día cero, aplicación del dispositivo intravaginal de progestágenos. Lo único que no se usa en relación a lo que son los protocolos de IATF es la prostaglandina, eso no se usa. Pero después al día 8 o 7 u 8 se aplica una nueva dosis que puede ser o de benzoato o cipenato de estradiol, o bien en algunos casos GnRH, que tiene un nombre comercial que ahora no me viene a la cabeza. Pero bueno, básicamente ahí lo que intentan es un tratamiento hormonal que inclusive puede ir pegado o junto con este enlatado, o inclusive con el destete precoz. Del destete precoz no voy a hablar, digamos, lo que veníamos diciendo antes llevado a mayor escala, es decir, es una supresión definitiva de la lactancia, y ahí efectivamente ustedes están generando un fuerte impacto en el balance energético de ese animal. De repente dejó de tener esa demanda de leche y pasa a tener toda la energía, sea mucha o poca, disponible para la acumulación de reservas, para ganar peso y para iniciar la actividad cíclica. Entonces todo esto, aunque a veces nos cuesta entenderlo así, juega a las veces de un flashing nutricional, es decir, de darle un plus nutricional a ese animal. Es decir, no estamos aumentando la oferta de nutrientes, pero sí estamos reduciendo drásticamente la demanda de nutrientes, y eso, como está claramente estudiado, tiene un impacto en las tasas de ciclicidad de esas vacas. Pero yendo al tema nuevo, a lo más novedoso, porque todo lo que dije antes yo estoy seguro que en mayor o menor medida ustedes lo han escuchado en diferentes circunstancias, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que es programación fetal y la importancia de la nutrición durante la gestación, pero ya no sobre la actividad reproductiva del propio vientre, sino sobre la actividad productiva y la performance productiva de los hijos de esos animales, tanto machos como hembras. Y es interesante porque INTA ha generado mucha información en este sentido, no solamente en Cuenca de Salado, sino también acá en Anguila hemos generado información de esto, y es muy interesante. La reflexión que esta fotografía, que es muy linda, quiere darles es que ustedes tienen que entender que un 30 o 40% de la vida de ese novillo transcurre en el vientre de la madre. Si nosotros no lo pensamos, si hablamos de novillos de 15 meses, 18 meses, 24 meses, pero en realidad hay 9 meses que nos estamos olvidando, que ocurrieron, y en los cuales muchísimas de las cosas que ocurrieron en ese vientre materno determinan la aptitud posterior que pueda tener ese animal. En particular, para nosotros que estamos interesados en la producción de carne, lo más importante en ese sentido es que durante esta etapa, o durante diferentes etapas de la gestación, se está determinando el número de fibras musculares que va a tener ese animal. Y las fibras musculares puede sonarnos raro, pero la fibra muscular es el componente central, fundamental,
el que nos interesa a nosotros es en la carne. Es decir, la carne no es otra cosa que fibras musculares o bases de fibras musculares. Entonces, si nosotros tenemos un animal, que durante la vida fetal quedó condicionado en su número de fibras, después su capacidad de generar aumento de tamaño para compensar ese escaso número de fibras va a ser limitado. Y eso es lo que intenta llamar a reflexión esta consideración. Pero tengan eso en la cabeza, y eso cualquiera que haya tenido una lesión muscular, saliendo un poco de tema, sabe que las células musculares no tienen la capacidad de dividirse. Por eso cuando hay lesiones musculares es tan complejo. Hay cierta capacidad de cicatrización a partir de células satélites, son temas complejos, pero la realidad es que la fibra muscular es una célula muy particular que, a diferencia de otras, no tiene la posibilidad de dividirse. Entonces, si nosotros tenemos un animal que por subnutrición fetal nació con un escaso número de fibras musculares, es posible que ese animal después no tenga la misma capacidad de generar carne, aun cuando lleve al máximo el tamaño de sus fibras musculares, que la de un animal que sí tuvo un buen plano nutricional durante la gestación y que tiene un mayor potencial de ganancia de peso y de desarrollo de carne. Entonces, como les decía, es un tema nuevo, es un tema que surgió a partir de estudios en el ser humano. Básicamente, aunque parezca mentira, las calamidades más grandes desde el punto de vista nutricional las han vivido los seres humanos: hambrunas, guerras, situaciones críticas, que son las que en algún momento llamaron la atención a gente que trabajaba en salud humana y detectaron, por ejemplo, por dar un ejemplo, las hambrunas que se habían producido en ciertas partes de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el impacto que esas hambrunas después tenían en el desarrollo posterior, ya no de los que habían vivido la hambruna, sino de los chicos que habían nacido y que habían sido gestados durante esas hambrunas. Y aún más, en los nietos. Es un tema apasionante. Nosotros lo restringimos a nuestros intereses, pero es un tema verdaderamente apasionante. Entonces, la restricción nutricional durante la gestación provoca un retardo en el crecimiento fetal, que después condiciona a un menor crecimiento postnatal, a una menor eficiencia de conversión, que tiene impactos en la composición y la calidad de la carne, que afecta el desempeño reproductivo, pero no de ese animal restringido, sino de sus hijas, y quizá de sus hijos. Lo que pasa es que no tenemos datos, pero sí sabemos que de las hijas. Y que por otro lado, y esto es lo que les decía, incrementa el riesgo de enfermedades y mortandad perinatal, y eso es lo que se detectó fundamentalmente. De ahí saltó este interés en este tema, porque lo detectaron en el ser humano. Entonces, hay una serie de ensayos, como les decía. INTA reaccionó rápido a este tema, es un tema nuevo y hay interés. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la restricción nutricional de la vaca preparto en el desarrollo productivo de los terneros? La pregunta más simple que se podían hacer era esa, y fue la que se hicieron. Encontraron vacas que a partir del segundo tercio de gestación, es decir, en el último tercio de gestación, eran restringidas, las restringían, entonces arrancaban con una condición corporal similar. Unas recibían una dieta que era la totalidad de lo recomendado por el NRC para la satisfacción de los requerimientos nutricionales, y la otra recibían la mitad. Y fíjense que al parto la condición corporal de los grupos difería muchísimo, y como nosotros sabemos, y esto yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, esa vaca restringida que dieron, ternero más liviano. Y eso nosotros sabemos que tiene ventajas en algún punto en lo que es distocias y manejo del parto, pero lo que no teníamos claro es que después esos terneros tienen menor ganancia de peso al pie de la madre y que llegan naturalmente con un menor peso igual de destete. Fíjense, una diferencia de 11 kilos, solo por una restricción de la madre en el último tercio de gestación. Después se hicieron ensayos de suplementación proteica en vacas consumiendo sorgo diferido en el último tercio de gestación. Si ustedes ya piensan en un sorgo diferido en el último tercio de gestación, están hablando de una vaca que está restringida. Porque un sorgo diferido en el centro del invierno es un sorgo que no está satisfaciendo los requerimientos nutricionales. Entonces la suplementación proteica mejora esa situación. Y efectivamente, lo que vieron es que con la suplementación con un pellet de girasol, aumentaban el consumo total de la vaca, también el consumo de sorgo, porque la proteína en el rumen mejora el funcionamiento ruminal y aumenta los consumos, y que mejoraba la condición corporal al parto en 0,3 puntos. Pero sobre todo lo que veían es que a los 45 días postparto, el porcentaje de vacas que estaban ciclando era muchísimo más alta en las vacas que estaban suplementadas con proteína. Pero siguieron el estudio
y fueron a ver qué era lo que pasaba con los terneros. Acá se les pasó, no pudieron hacer peso al nacer, que hubiese sido interesante, así que hicieron un peso al final de la aparición. Es un promedio, no tiene demasiada importancia, pero sí tiene importancia esto, el peso al destete. Otra vez se ve que aunque esos terneros no tuvieron ninguna diferencia durante la lactancia, estaban pagando una deuda, que era la deuda nutricional que había tenido la madre durante la gestación. Y había una diferencia de 7 en peso al destete y naturalmente diferencias en las ganancias de peso. Repitiendo un poco lo que decía la presentación anterior. Es decir, que con eso parece quedar claro que hay un efecto, al menos en la parte de ganancia de peso y performance del animal. Después se hicieron una estrategia interesante para disminuir la mano de obra y los costos. En vez de suplementar, ¿por qué no intentamos hacer un pastoreo combinado? Los sorgos diferidos, que son parte estratégica del sistema de ellos, junto con algún verdeíto, una avena. Entonces sembraron avenas y hacían avance frontal sobre el sorgo, y la vaca tenía acceso al sorgo y a la avena. Y después hicieron una estrategia más piola, más interesante, que es que en vez de sembrar dividiendo el patrón a la mitad, lo dividieron en diagonal. Entonces las vacas arrancaban pastoreando desde acá una dieta que inicialmente era puro sorgo, pero cuando el sorgo está en la mejor condición, porque estamos hablando quizá de abril, y después, a medida que iba avanzando la estación, iban entrando por avance frontal cada vez más en franjas con más proporción de avena, y llegaban al parto comiendo prácticamente un verdeo de avena. Y encontraron respuestas, naturalmente. No en peso al nacer, fíjense que no hay diferencia, pero sí en el peso al destete. 13 kilos de diferencia en aquellos que habían pastoreado esa combinación de sorgo y avena. Y con la simplicidad que tendría eventualmente no tener que hacer la suplementación de las madres, ¿no es cierto? Siguieron adelante con este tipo de estudios y ya no solamente evaluaron la performance del ternero, que ya hemos visto bastante de eso, sino evaluaron a ver qué pasaba con los novillos en la recría y en su terminación en fieldot. Y fíjense lo que pasó. Estos son los novillos, las vacas restringidas básicamente de la misma manera que ustedes vieron antes. No encontraron diferencias en las ganancias de peso, a pesar de que las vacas recibían dietas bien contrastantes en contenido de proteína. Pero sí encontraron una diferencia muy grande en el área de ojo de bife. El área de ojo de bife es una medida de la capacidad muscular que puede tener el animal. El área de ojo de bife es algo que se mide con ecografía y que te da una medida del músculo longísimo dorsi, que es el que usamos para evaluar, y que además está correlacionado con el desarrollo de todos los músculos. Entonces veían esa diferencia. Entonces ellos buscaban explicaciones a y las explicaciones están en la teoría. Porque yo les decía antes, estas fibras musculares que ustedes están viendo en un corte histológico no tienen la capacidad de dividirse. Y tienen una capacidad de agrandarse que es limitada. Si es un escaso número, no van a alcanzar. Es parecido a lo que le puede pasar a un grano, si ustedes lo piensan de alguna manera. Es decir, cuando ustedes tienen bajo número de granos, hay cierta capacidad de compensar que tiene la planta, pero después no pueden generar los rindes más altos si tuvieron un problema durante la floración. Y esto es más o menos similar, una analogía interesante. Y en cuanto a la calidad de carne, si bien no encontraron en el peso de la carcasa diferencias, sí encontraron diferencias en rendimiento, que es perfectamente coherente con la cuestión de que había un mayor área de ojo de bife, es decir, había más músculo de ese animal. No encontraron diferencia en el marblin o en el marmoreo, y esta es una cuestión interesante que ellos no podían determinar de explicar, pero que efectivamente la encontraron. Aquellos animales que sus madres habían tenido la mejor nutrición, dieron carne más tierna, ¿sí? Con menor fuerza de corte cuando se la evalúa con la cizalla, que está correlacionada con la terneza de esa carne. Es decir, que no solamente se limita a cuestiones productivas, sino que además está teniendo un impacto en la calidad del producto que se genera. Y creo que esta es la última experiencia, una experiencia de los Estados Unidos, porque quería mostrarles también algo de lo que son, ya hablamos de la producción, ya hablamos de la calidad del producto, pero ¿qué pasa con las vaquillonas? ¿Qué pasa con los vientres que nacen de madres restringidas? Entonces tomaron una experiencia hecha en Nebraska. Las condiciones intentan estar clarificadas por esta foto, inviernos muy crudos, servicios estacionados más o menos de la misma manera que nosotros, y una suplementación con un núcleo proteico de 42% de proteína. Y lo que encontraron, ahora piensen en la vaquillona que nace de una madre restringida versus la que nace de una madre que no tuvo restricción, es, si bien no diferían en el peso a nacer esas hembritas, sí
llegaban con un peso diferente al servicio, y todos sabemos la importancia que tiene eso, en ciclicidad, en fertilidad, y con una diferencia notoria, llamativa realmente, en lo que es la preñez al primer servicio en la primera inseminación a tiempo fijo. Es decir, estas vaquillonas que habían nacido de madres suplementadas tenían un 88% de preñez al primer servicio y iban a tener un porcentaje altísimo de aparición en cabeza de aparición, y estas estaban solo en el 45%. Y eso se arrastraba a la preñez total, 94 versus 73. Y después había otra cuestión que es interesante, es la proporción de partos asistidos. Tampoco yo podría explicarlo, pero efectivamente existía. Estos números nos pueden parecer altos a nosotros, es decir, 30% de partos asistidos, 60% de partos asistidos. Bueno, recuerden la foto. ¿Sí? Estamos hablando de una situación en la que seguramente había gente todo el tiempo arriba de las vacas, un invierno con nieve, naturalmente el ojo debía estar todo el tiempo interactuando con los animales, y por ahí el porcentaje de animales que se asistían era mucho más alto del que nosotros normalmente asistimos, pero los números son claros, más allá de la condición absoluta, en términos relativos yo creo que son bastante claros. Entonces, bueno, muchas gracias y espero que haya quedado claro el objeto de la presentación. Venir a reemplazarlo a Sebastián. Estamos hablando del último tercio de gestación y no sé qué datos tenés sobre estudios que se están haciendo sobre el segundo y el primer tercio con respecto a las células grasas, desarrollo de células grasas en los terneros que después van a ir a terminación o corral, ¿no? ¿Qué efecto hay sobre eso? Pues ya en ese momento ya estamos pensando que toda la gestación prohibido restringir. Sí, bueno, acá está. Yo cuento un poquito la historia de esto, ¿no? INTA tiene dos grupos fuertes trabajando en esto. Uno es el de Sebastián Maresca, que está en Cuenca del Salado, y otro es Anguil, que tuvo esta Romina Berbas, que fue tesista doctoral de CONICET, que está bajo la dirección de Aníbal, y ella trabajó, si no me equivoco, en mitad de gestación. Sí, la primera mitad de la gestación. La primera mitad de la gestación. Yo los datos de ella no los conozco, pero me parece que no tuvieron grandes diferencias, ¿no es cierto? No, micrófono. Buenos días para todos. Como comentó acá mi compañero, el trabajo que hicimos en Anguil apunta a programación fetal, pero en la primera etapa de la gestación. Lo que nosotros hicimos fue una restricción, pero en la primera mitad de la gestación, y luego esos animales se fueron llevados, luego de todo el proceso de nacimiento, crecimiento, recría, etcétera, etcétera, a corral, y bueno, no encontramos diferencias significativas en lo que fue el desempeño durante el corral, de todo el proceso de engorde, y después llevado todo esto a calidad de carne, no encontramos grandes diferencias. Esto un poco se contradice con la bibliografía encontrada, porque en la bibliografía se apunta más a que durante las primeras etapas de la gestación ocurren los procesos de la formación de estas células que Mariano comentaba, que si bien en el último tercio de la gestación ya están formadas, existe posibilidad de modificarlas desde el inicio, es decir, desde la miogénesis neta, ¿no? Desde donde el número se empieza a dividir de esas células para producir en la fibra muscular. Y bueno, redondeando, en nuestro ensayo no encontramos grandes diferencias. Fue una restricción nutricional de un punto de condición corporal en la escala del 1 al 5 en la primera mitad de la gestación. Con respecto a las células grasas es un poquito diferente de lo que pasa con... Es decir, si bien hay un condicionamiento fetal y hay evidencia experimental que indica eso, las células grasas sí, en algún aspecto, y en particular la que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del marmoreo, que es la intramuscular, tiene cierta capacidad de división, ¿no? Lo que pasa que
Los efectos por ahí pueden, en ese caso, ser más difíciles de notar, porque a veces la escala de marmoreo es una escala subjetiva, entonces es mejor tener, si uno puede hacer un análisis de grasa, de la grasa intramuscular pura, hacer un análisis químico de la grasa total. Pero efectivamente lo que indica la teoría es que sí, que tanto en lo que es fibras musculares es una situación prácticamente irreversible. Una vez que vos tenés un animal que ha quedado condicionado con un bajo número de fibras musculares, ese animal no tiene, fuera de una cierta compensación en tamaño, no tiene la capacidad de sobreponerse. En lo que es adipocitos, células grasas, y en particular células grasas intramusculares, hay cierta capacidad de compensación. Pero primero porque la célula grasa tiene más capacidad de crecer en tamaño, de acumular y acumular y acumular. Y en segunda instancia porque tiene cierta capacidad de tener ondas de división y compensar eso. Pero es un tema que está muy en boga, no solamente desde el punto de vista de la nutrición fetal, sino también de la nutrición temprana del ternero, que eso nosotros muchas veces no lo teníamos. Porque yo digo que hay una cierta medida, un cambio de ideas, de paradigma, ¿no? Porque nosotros siempre dijimos que durante las recrías, inclusive durante la etapa del ternero al pie, lo que nos interesaba era la deposición proteica, la carne, básicamente, el músculo. Y siempre teníamos esa idea. Y hoy se está viendo que terneros que son expuestos, yo no tengo la información acá, pero la estuve viendo hace 2 días en un encuentro que se hizo en Tandil, terneros que son expuestos a una dieta más energética en etapas tempranas de su vida, después son capaces de generar un engrasamiento mayor y un mayor desarrollo de marbling, con la implicancia que eso tiene en calidad de carne, en el momento de la terminación en el feedlot. Y yo creo que es un tema interesante porque en general nosotros no le dábamos importancia a eso y estamos viendo que muchas de las cosas que quizás no le encontrábamos efectos cuando analizábamos la performance animal o el comportamiento productivo de ese animal, empiezan a tener un acarreo sobre la calidad del producto. Y si, como decía Aníbal hoy, nuestros objetivos están puestos en otros mercados o inclusive en mejorar lo que ofrecemos en el mercado interno, yo creo que va a haber que poner el ojo en esas cuestiones también, ¿no? En lo de marbling y los factores que lo condicionan. ¿Una pregunta más? Bueno, le agradecemos a Mariano.